Hello, how are you, Fifth? Is everything okay? ¿Todo bien? Great. Remember, stay at home. Stay home. Quédense en casa, please. Okay, today I will teach you a new topic, okay? For you to learn. Les voy a enseñar un nuevo tema para que puedan aprender y usarlo y contarme así a mí o a cualquier persona que tengan alrededor. ¿Sí? Empiecen por su familia. Aunque en casa no entiendan mucho de inglés, ustedes les pueden ir enseñando. Aprovechemos a enseñar en este tiempo que estamos en casa a quienes tenemos alrededor y también a practicarlo cuando se juntan con sus compañeros. Vamos a aprender algunas palabritas para poder describir con qué frecuencia nosotros o alguien que hay alrededor nuestro, cerca, usa los diferentes electronic gadgets. ¿Ok? Esas mismas palabritas que se llaman adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, nos sirven para describir, justamente como lo dice la palabra, la frecuencia con la que nosotros usamos estos artefactos electrónicos o hacemos cualquier otro tipo de actividad. Así que no solamente lo van a poder usar con el vocabulario de artefactos electrónicos o electronic gadgets, sino también en cualquier otra actividad para decir con qué frecuencia la hacen. ¿Ok? Recuerden entonces, estas palabritas se llaman adverbs of frequency, adverbio de frecuencia, y nos sirven para describir la frecuencia con la que hacemos alguna actividad. Y quiero mostrárselos ahora y miren, estas palabritas están ordenadas de mayor frecuencia a menor frecuencia. From 100% times, del 100% de veces, to 0%, a nada de veces, ¿ok? O de frecuencia. Y déjenme mostrárselas, ¿ok? A ver, voy a acomodar bien la tablet para que se vea, ¿ok? ¿Se ve bien ahí? Ahí dice que tenemos la palabrita always, ¿sí? Always significa siempre, que el 100% de las veces uso ese artefacto o hago alguna actividad, ¿ok? Después tenemos la palabrita usually y tenemos ahí que el 80%, el 80% de las veces hago esa actividad. En este caso lo vamos a usar con el uso, valga la redundancia, de electronic gadgets. Después aparece ahí la palabrita often y tenemos un 60%. O 50%, no, 50, un 50%. Un 50% de las veces. A veces sí y a veces no, mitad y mitad. Después viene ahí y espío por arriba porque no quiero equivocarme. Sometimes. Sometimes. ¿Y qué porcentaje tenemos ahí? El 30%. 30%. 30% de las veces hago esa actividad o en este caso uso ese artefacto electrónico. ¿Ok? Y por último tenemos la palabrita never, que significa nunca. Y ustedes ven ahí que está 0%, el 0% de las veces. ¿Ok? Entonces repetimos, always, siempre. Tenemos usually, usualmente. Often, puede ser frecuentemente, es parecido. ¿Sí? Sometimes, a veces. And never, y never es nunca, ¿sí? Este mismo chart, este mismo cuadro, lo van a tener en las actividades que les mando esta semana, ¿ok? Ahora, déjenme mostrarles en qué posición vamos a poner esas palabritas. Ustedes ya tenían la estructura de la frase que ponemos siempre primero el sujeto, la persona que realiza la acción, después el verbo y después el resto de la frase. Y estamos usando el presente simple porque estamos hablando de hábitos, ¿recuerdan? Ahora tenemos que usar esa misma estructura, pero con el adverbio de frecuencia. ¿Y a dónde ubico el adverbio de frecuencia? Miren, el adverbio de frecuencia lo ubico después de la persona. Si soy yo, I, después el adverbio de frecuencia, always en este caso, y después el verbo use. I always use, por ejemplo, a tablet. Una tablet como la que tenía recién y les mostré, ¿ok? I always, siempre, use a tablet, uso una tablet. Ahora, si voy a decir la frecuencia con la que otra persona, en este caso she, o puede estar el nombre, Mary, Pam, John, Peter, cualquier nombre que ustedes quieran poner de una tercera persona, miren, también en el mismo orden, she, primero la persona,
Después el adverbio de frecuencia, never, nunca, nunca, 0% de posibilidades. Uses, el verbo, usar, es satnav. Nunca ella, nunca usa un satnav, un navegador, ¿sí? De esos GPS, de los GPS. Y miren, el use tiene una S y se dice uses. ¿Por qué le pongo la S al verbo ahí? Porque estoy hablando de otra persona, no estoy hablando de mí. Fíjense que acá cuando hablo de mí, I always use, el verbo no tiene ningún cambio. Pero cuando hablo de lo que otra persona hace, la rutina de otra persona o el hábito de otra persona, she never uses, al verbo le tengo que poner la S cuando estoy afirmando algo, ¿sí? Eso es parte del presente simple, de la estructura del presente simple que tengo que tener en cuenta. ¿Ok? Espero les haya servido esta explicación, ¿sí? Ahí les dejo para que ustedes puedan copiar también este ejemplo. En las actividades que esta semana les mando, vamos a poder practicar mucho de este tipo de gramática, ¿sí? De actividades, para poder aprender y acostumbrarme en qué orden, ¿sí? Tengo que poner o en qué lugar de la frase tengo que ubicar el adverbio de frecuencia. Y también entre las actividades que les mando esta semana tenemos una historia muy linda y muy interesante de un hombre que cambió de computer science, las ciencias de la computación, de la tecnología, ¿ok? Y les recomiendo, si sus padres le dejan también, una película que tiene que ver con la vida de este hombre, que se llama Alan Turing, y la película es Enigma Code, el código Enigma. Él fue el padre, por decir de alguna manera, de un artefacto muy importante que hoy en día todos nosotros usamos y que nos cambió la vida en cuanto a lo que es la tecnología y el acceso al internet y a todos los artefactos electrónicos que hoy en día usamos. Así que les invito a leer esa historia que se llama The Father of Computer, ¿sí? Of Computers. Les dejé, ya les decía, entre las actividades la historia para que puedan leerla, y también hay unas actividades de comprensión para que puedan completar ustedes y así también aprender más de este hombre tan importante, como les decía, for the technology, para la tecnología. Ok, bye bye. See you next week. Nos vemos. Cualquier duda, ya saben, me mandan un mail o un mensajito por WhatsApp y trato de ayudarlos en lo que pueda. Bye. See you.